Hola, soy Iván Condado, maestro de primaria en el CEIP Carlos Cano, y me han encomendado la misión de contaros en 5 minutos en qué consiste el aprendizaje basado en proyectos. Casi nada. Bien, creo que se trata un poco de dar unas pinceladas a modo general sobre esta metodología para conocer un poquito más o aclarar algunas dudas. Para empezar, creo que debemos mirar qué es el aprendizaje basado en proyectos, qué entendemos por ello. Si quisiéramos resumirlo en 3 líneas, podríamos decir que es una estrategia didáctica que sitúa al alumnado en el centro del proceso de aprendizaje, es decir, le hacemos el verdadero protagonista. El alumnado así adquiere un papel activo en su aprendizaje, ya no vale ser un mero receptor de conocimientos o mantener una actitud pasiva en el aula, y se centra en intereses, expectativas, conocimientos y en el contexto de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Si vemos un poco los objetivos que perseguimos cuando utilizamos esta metodología, podríamos enumerar muchísimos, aunque nos vamos a centrar en unos poquitos. Por ejemplo, promover en el alumnado la responsabilidad de su propio aprendizaje. Y es que, como hemos dicho antes, le hacemos protagonista del aprendizaje, pero también se le hace responsable. Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y adquisición de nuevos conocimientos, ya que creemos que los mecanismos destinados a la evaluación y a la autoevaluación son totalmente necesarios para llevar a cabo el proceso de aprendizaje de manera satisfactoria. También sería involucrar al alumnado en un reto con iniciativa y entusiasmo, impulsando así la motivación, algo fundamental también. Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo, impulsar el trabajo en equipo, algo prioritario para nosotros, lograr un aprendizaje significativo, ya que sin esto no tendría sentido nada de lo que estamos hablando. Y por último, potenciar el desarrollo integral de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Es necesario favorecer este desarrollo en todos los ámbitos, desde el ámbito afectivo, social, cognitivo, diferentes ámbitos de conocimiento, como puede ser el lingüístico, el artístico, el matemático o el psicomotor. Y vistos un poquito los objetivos, vamos a ver qué beneficios encontramos al utilizar esta metodología. También los he resumido en 7, que podrían ser la gran motivación que encontramos en nuestros chicos y en nuestras chicas a la hora de abordar este proceso, el alto grado de autonomía que tienen desde bien chiquititos, algo también que creemos que es prioritario, la atención a la diversidad, que creemos que es un pilar en nuestro centro. Es necesario que las metodologías nos garanticen que podamos atender a la gran diversidad que tenemos en nuestras aulas. Diversidad en cuanto a capacidades, conocimientos, intereses, motivaciones, diversidad cultural, vamos, la sociedad en sí misma. También nos ayuda a desarrollar las capacidades sociales, la creatividad, el espíritu crítico y el fomento de la expresión oral. Tener en cuenta que nuestros chicos y nuestras chicas desde bien pequeñitos se enfrentan a exposiciones orales y defensa de sus proyectos ante los compañeros, profesores y demás, algo que les va a dotar de unas herramientas que creemos fundamentales a lo largo de todo su desarrollo. Si hemos visto los beneficios, habría que hablar también de qué dificultades nos encontramos a la hora de aplicar esta metodología. Las he resumido en 3. Por un lado, creo que hay que citar el tiempo, ya que nosotros nos regimos por unas leyes educativas que nos hace establecer unos horarios que a veces son bastante cerrados. Esto a veces nos encorseta y nos pone limitaciones a la hora de trabajar por proyectos. Otra dificultad a veces puede ser la tecnología, que si bien es fundamental e importantísima en el trabajo por proyectos, a veces también supone un hándicap, porque hay que tener determinados equipos informáticos, porque estos equipos informáticos se deterioran, hay que mantenerlos actualizados y supone un gran coste económico y de tiempo también. Y por último, hablar del currículo. Como hemos visto, nos regimos por unas leyes educativas que nos imponen un currículo prescriptivo en el que nos dice qué contenidos tenemos que abordar en cada una de las etapas y niveles. Y esto, lógicamente, limita un poco a la hora de trabajar por proyectos. Y vistas estas dificultades,
podemos hablar de las diferencias que existen entre esta metodología y otras. Podríamos enumerar un montón de metodologías o estrategias didácticas con las que comparar el aprendizaje basado en proyectos. Nos vamos a centrar sobre todo con lo que conocemos como la enseñanza tradicional. Creemos que la mayor diferencia radica en el papel que desempeñan tanto el alumnado como los profesores y profesoras. Mientras en la enseñanza tradicional el docente se sitúa en el centro del proceso, consiste en que el profesor o profesora expone unos contenidos o unos conocimientos que los alumnos deben asimilar y luego deben repetir o replicar en algunas actividades o incluso evaluaciones. Mientras que en el aprendizaje basado en proyectos, el alumnado se sitúa en el centro del proyecto, como hemos dicho. Por lo tanto, el docente tendría un papel de guía o mediador en este proceso y es el alumnado el que tiene que encontrar la información, procesarla, elaborarla, compartirla y exponerla. Y por último, tendría que hablar de lo que es el aprendizaje basado en proyectos dentro de nuestro centro, del Carlos Cano. Más adelante mis compañeras y mis compañeros concretarán cómo se hace exactamente. En líneas generales os puedo decir que en el Carlos Cano no se sigue un aprendizaje basado en proyectos de manera ortodoxa, es decir, no cogemos el marco teórico y lo aplicamos al pie de la letra en nuestras aulas, sino que existe un modelo propio que es fruto de la experiencia de unos cuantos años ya y de la reflexión sobre esa experiencia. Por tanto, tenemos un modelo vivo en constante mejora gracias a las aportaciones de todos y todas, ¿vale? Y que esto nos hace que el modelo se ajuste cada vez más a las necesidades e idiosincrasia de nuestro centro. Y luego tendríamos que decir que cada ciclo y cada nivel tiene sus propias características, como nos contarán mis compañeros y compañeras más adelante. Y creo que por mi parte nada más, solo daros las gracias y deciros que aquí estoy para lo que necesitéis. Un gran saludo, adiós. Hola, soy Cristina, soy profesora de infantil de aquí del colegio y bueno, me han pedido desde el AMPA que os hablara un poquillo de cómo trabajamos los proyectos en la educación infantil en el cole. Bueno, pues lo primero quería comentaros qué son los proyectos. Los proyectos es una metodología, es una forma de aprender y de enseñar que lo que busca es generar en el niño y en la niña aprendizajes significativos. Queremos que los peques sean protagonistas de su aprendizaje, queremos que participen en ese proceso y no sean simplemente espectadores de su aprendizaje, sino que participen de forma activa, que sean niños y niñas investigadores, que sean capaces de buscar soluciones a problemas, de plantear problemas, que sean capaces de llegar a acuerdos, de buscar soluciones. En definitiva, pues que tengan una parte activa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ¿cómo conseguimos esto? Pues mirad, es muy importante con esta metodología tener siempre los ojos y las orejas bien abiertas por parte del docente, porque hemos dicho que partimos de sus intereses y motivaciones. Entonces, una de las funciones del maestro, en este caso de la maestra, es tener lo que nosotros hablamos la oreja verde, que es una forma de escuchar y de estar siempre atentos y atentas a lo que sucede en el aula, ¿no? De esta manera pues veremos qué es lo que interesa más o menos al grupo y podremos tirar de ese interés para empezar ese proyecto de investigación sobre el que vamos a trabajar. ¿Cómo empezamos a trabajar los proyectos? ¿Cuáles son sus fases? Pues primero está la fase de motivación, que es cómo surge un proyecto. Pues puede ser desde un interés que el maestro o la maestra ve en el aula, por esa oreja de la que hemos hablado antes, ¿no? Por esa observación. Puede ser que traigan de casa algún tipo de material, un cuento, algún juguete que suscite interés por parte del grupo y de ahí vayamos tirando y nos salga un proyecto. Puede ser una salida que hagamos fuera, puede ser una visita al aula de algún familiar, pues yo que sé, imaginaros que sabe tocar el arpa y de ahí pues nos surge un proyecto sobre música.
¿Vale? Entonces hay varias formas. Lo importante es generar esa motivación, esas ganas de formar parte de ese proceso, ¿no? De investigar, de para qué sirve esto o qué podemos hacer, ¿no? Esa sería la primera fase, que es la de motivación. La segunda fase sería el qué sabemos, ¿no? Tenemos que partir de los conocimientos previos del alumnado. Tenemos que saber qué saben sobre este tema. Entonces lo que hacemos es una lluvia de ideas, hablamos sobre el tema en una asamblea y ellos y ellas pues van diciendo lo que saben sobre ello. Pues imaginaos que estamos hablando sobre los planetas, pues cada uno pues va diciendo, yo qué sé, pues la luna redonda, lo que sea. Nosotros allí lo que hacemos es un cartel en el que pone qué sabemos y en el que vamos escribiendo siempre delante de ellos y de ellas las ideas que saben, lo que ellos y ellas saben. De tal manera que jamás les decimos que algo no está bien. Imaginaos que han dicho, yo qué sé, que la luna sabe a queso. Pues yo no le voy a decir que la luna está hecha de roca, que no sabe a nada. O sea, evidentemente no, porque de eso se trata un proyecto, de que lo que hemos dicho antes, que el propio niño o la niña sea capaz de investigar y llegar a conclusiones. Si yo ya se las doy, no tiene nada que investigar. Yo lo que tengo que hacer, el docente lo que tiene que hacer es sembrar esa duda, sembrar ese conflicto cognitivo para que ellos y ellas tengan interés por saber si eso es así, ¿no? Entonces, si me dicen, pues la luna sabe a queso, yo digo, ah, sí, ¿la has probado? No me digas, ¿y cómo sabes que sabe a queso? Y entonces voy creando, pues no sé, pues podríamos ver de qué está hecha la luna. Ya has creado ahí el conflicto cognitivo, ya tenemos que buscar información sobre de qué está hecha la luna. De tal manera que tener errores no conlleva a algo negativo, sino que simplemente cuando tengo un error investigo y luego veo pues que no estaba en lo cierto. Es una manera de investigar, pero el error se ve como una fuente de aprendizaje, no como algo negativo, ¿no? Eso sería los conocimientos previos. Luego ya una vez que hemos visto lo que ya saben, entonces pasamos a otra fase del proyecto, que sería qué queremos saber o qué queremos hacer. Pues imagínate, a ver, todas las fases del proyecto están entrelazadas, ¿eh? Entonces, claro, es difícil seccionarlas, pero bueno, a lo que voy. La luna sabe a queso, yo les creo la duda de si sabe o no sabe a queso, o si está hecha de queso, y en el que queremos saber, pues una de las cosas que querríamos saber es de qué está hecha la luna, ¿no? Y luego también nos puede surgir qué queremos hacer, porque a medida que queremos saber, pues nos van saliendo las propuestas para hacer. Pues a lo mejor luego, cuando ya hemos buscado la información sobre la luna, ya sabemos que la luna no es de queso, que está hecha de roca, que tiene volcanes, que lo que sé, lo que hayamos buscado, que es el satélite de la Tierra y demás, pues entonces a lo mejor surge el queremos hacer una luna en clase. Entonces ya, ¿cómo hacemos la luna? Y vemos entre todos qué materiales podemos usar, cómo lo podemos hacer, o viene la propuesta de casa de, mirad, pues nosotros hemos pensado hacer la luna de esta manera, nos decís cómo se hace y nosotros y nosotras la ponemos en manos a la obra y la hacemos para clase. ¿Vale? Entonces, que a lo que voy, que todas las fases están un poco relacionadas. Eso sí, el que queremos saber o hacer, igual, lo ponemos por escrito y vamos poniendo todas las propuestas que salen en el grupo. De tal manera que según se van cumpliendo, pues las vamos revisando y las vamos tachando, ¿vale? Así ya vamos, eso sería en el desarrollo del proyecto, vamos dándole pues salida a nuestras propuestas, ¿no? Luego, bueno, bueno, ya lo he adelantado un poco, pero vamos, la otra fase sería la búsqueda de información, que esas en las que las familias tenéis mayor protagonismo, que es cuando ellos van con la duda, con el conflicto cognitivo que les hemos generado en el cole, a casa. Y entonces te preguntan que de qué está hecha la luna, ¿no? Y ahí es donde las familias tenéis la posibilidad de participar más activamente. Aquí no me voy a extender porque creo que la escuela de familias que se va a hacer desde el AMPA se va a detener más en esto, en la búsqueda de información y en cómo podéis participar activamente en este proceso tan bonito, ¿no? Entonces no me voy a extender, pero bueno, que sepáis que sois una parte fundamental, que vosotros vais dando forma al proyecto y vosotras, y que es muy, muy importante que forméis parte de esto, porque si no sería imposible, o sea, sería desde luego mucho menos fructífero y mucho menos enriquecedor para todos y todas. Así que os animo a que participéis y que todas las propuestas siempre son bienvenidas, ¿vale?
Y bueno, más cosas. Bueno, pues ya cuando hemos visto el que queremos saber y hacer, se organiza lo que tenemos que hacer sobre todo. Porque claro, cuando tú traes la información de qué queremos, de qué está hecha la luna, tú el niño o la niña esa información las pone al grupo, cosa que también pues desarrollamos un montón de objetivos, vamos, lo primero al hablar en público, que no es nada fácil, y el ser capaz de sintetizar la información, de transmitirla a los demás, en fin, bueno, un montón de competencias súper importantes, ¿no? Luego ya, cuando ya hemos entre todos hecho el proyecto y ya va tomando forma y demás, cuando ya hemos acabado todas las propuestas, damos por finalizado el proyecto. El proyecto no tiene duración, no es que dure un trimestre o no es que dure un mes, dependiendo. Un proyecto muere cuando muere el interés. Entonces, hay proyectos que te pueden durar 4 meses y a lo mejor hay proyectos que te duran 2 semanas porque ya no quieren saber nada más, ya está todo investigado, ya no tienen más interés ni más motivación, tú ves que va cayendo el ambiente del grupo y demás, pues ya pasamos a otra cosa, hay muchísimas cosas para investigar. Lo importante de los proyectos es que da igual el proyecto que tú estés haciendo, porque realmente los objetivos que marca el Real Decreto de Infantil en este caso se cumplen con cualquier temática, ¿no? Entonces eso es lo bueno, bueno, no se ha explicado el papel de la programación por parte del maestro, pero el maestro lo que hace es coger los objetivos de la ley y dependiendo del tema que haya salido, pues tú te los vas distribuyendo en una planificación. ¿Que salen los planetas? Pues yo diría, bueno, pues yo quiero que aprendan los nombres de los planetas, voy a pensar en hacer un planetario, no sé qué, yo me apunto ahí mi planificación, mi programación. Pero luego el proyecto está vivo y vosotros y vosotras formáis parte de esa riqueza del proyecto. Entonces a lo mejor se os ocurre, no sé, yo qué sé, hacer un cohete. Y a mí no se me había ocurrido, yo no lo tenía planificado previamente, pero como ha venido la propuesta desde las familias, la ponemos a cabo. Entonces en mi planificación tengo una parte imprevisible, que esa no la he podido yo prever, con lo cual, por eso se llama imprevisible, la apunto en ese lado una vez que ha terminado el proyecto. De tal manera que la planificación también está viva, ¿no? Se va construyendo a lo largo del proyecto también. También es verdad que el proyecto no es lo único que hay en la educación infantil para trabajar los objetivos del currículum. Entonces, sabéis que trabajamos por rincones de juego-trabajo, en cada rincón están los objetivos de la educación infantil recogidos, con lo cual el proyecto es un contexto más del aula, pero no es el único. De hecho, en 3 añitos no trabajamos por proyectos, porque no consideramos que todavía no tienen rodaje, hay otras cosas que trabajar previas para que luego puedan hacer un proyecto de manera satisfactoria para todo el mundo, ¿no? Entonces nos centramos en otras cosas, pero estamos trabajando muchísimos objetivos, ¿no? Entonces también que sepáis que esto no es, nos ponemos a jugar a los planetas y ya está todo por supuesto planificado y demás. Y luego lo único que me quedaría, que al final me estoy alargando, es cómo se evalúa, ¿no? Pues al final del proyecto lo que hacemos es el que hemos aprendido, que bueno, pues es una evaluación de qué han aprendido. Entonces lo que solemos hacer es mirar al principio los conocimientos previos y vamos viendo lo que ya hemos aprendido. Entonces, por ejemplo, en los conocimientos previos vimos que la luna era de queso. Pues ahora decimos, oye, y al final la luna era de queso, y ya te van a decir, no, no, la luna es de roca, tiene no sé cuántos volcanes, porque ya han aprendido un montón. Entonces ellos y ellas van a sacar lo que saben y tú también lo apuntas en el que hemos aprendido y también se expone dentro del aula, ¿vale? Y es una forma pues de autoevaluarse y de ver todo lo que han aprendido. Y luego ya como profes tenemos pues nuestra plantilla con los objetivos sobre el proyecto que nos hacen ver qué es lo que ha aprendido cada niño o cada niña en concreto, ¿no? A lo que voy es que da lo mismo que en un proyecto, en una clase sean los indios y en otro sean los planetas, porque al final los objetivos son los mismos, solamente cambia la temática, pero lo demás es igual. Y creo que no se me olvida nada. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar y un saludo a todos.
Hola familias, soy Pachi, maestro del Carlos Cano, actualmente tutor de un grupo de primero, del primer ciclo de primaria. Y nada, desde el AMPA nos han pedido que os expliquemos un poquito en qué consiste el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en proyectos en el primer ciclo de primaria en nuestro cole. Y nada, voy a intentarlo, a ver si soy fiel a los tiempos. Nos han dado 5 minutos, así que allá vamos. Bueno, pues el aprendizaje basado en proyectos, por proyectos en el Carlos Cano, en el primer ciclo, es entendido como un contexto de aprendizaje significativo para los alumnos y alumnas, uno de los contextos de aprendizaje del centro, porque hay que tener claro que los proyectos, a través de los proyectos, no abarcamos todos los contenidos curriculares de la etapa y es uno de los contextos a través de los cuales abordamos los contenidos, ¿no?, de la educación primaria. Es un método de organizar la actividad dentro del aula para desarrollar actividades, tareas y diferentes propuestas que permitan el desarrollo de habilidades y destrezas en nuestros alumnos. Habilidades y destrezas que van a ser útiles para toda su vida, ¿no? Y estas habilidades y destrezas están muy relacionadas con la aproximación al método científico, ¿no? El abordaje del conocimiento a través de la observación, de la experimentación, de la generación de cuestiones, el desarrollo del pensamiento crítico, etcétera. ¿Por qué el aprendizaje basado en proyectos? Yo creo que ya lo he dicho antes, ¿no? Un poco porque a través del aprendizaje basado en proyectos desarrollamos unas habilidades y unas destrezas como el plantearse cuestiones, el buscar, utilizar diferentes fuentes de información, poner en común descubrimientos y aportaciones de diferentes personas que conforman el grupo aula, eh, la escucha activa, ¿no?, de los compañeros y compañeras. Es decir, favorece la participación activa de todo el alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje y además facilita el desarrollo de habilidades de autoconstrucción, de emancipación, ¿no?, en ese sentido de generar su propio método de aprendizaje, ¿no? Plantearse qué quiero aprender y cómo lo quiero aprender, qué herramientas voy a utilizar para esos aprendizajes. Y además, el método por proyectos yo creo que constituye una herramienta muy útil para atender a la diversidad del alumnado en las aulas, ¿no? Cualquier alumno, desde su capacidad, desde su potencial, desde su manera de entender el mundo y de sentirlo, puede hacer aportaciones al grupo y favorecer y convertirse en un maestro, ¿no?, y convertirse en un educador para el resto de las personas que conforman, a los maestros también, el grupo aula, ¿no? Y a su vez, todos nos convertimos en aprendices, ¿no?, a la hora de investigar, de desarrollar el proyecto, de participar y de escuchar las aportaciones de todas las personas que conforman el grupo aula. Mi compañera Cristina ya os ha contado un poco las fases de proyecto que tienen en infantil, que son muy similares a las etapas o fases de desarrollo de un proyecto en el primer ciclo de educación primaria. Si todavía hay más cambios, luego ya os contará Patri en el siguiente vídeo, los cambios que se producen en el segundo ciclo, pero es cierto que en el primer ciclo cogemos parte de lo que ya se ha trabajado en el ciclo de educación infantil y le damos forma para que los alumnos se vayan preparados para abordar los proyectos de investigación de manera mucho más autónoma en el segundo ciclo de primaria. En el primer ciclo de primaria, Cristina nos contaba el cuento, ¿no?, de la oreja verde, ¿no? Hay que estar atentos y escuchar de manera activa, muy activa a los alumnos y alumnas para ver sus intereses, para ver qué necesidades presentan, qué inquietudes, ¿no?, o por dónde van caminando, ¿no?, y qué podemos utilizar los maestros y maestras para desarrollar aprendizajes en el aula, ¿no? En el primer ciclo siempre iniciamos el proyecto con una fase que nosotros llamamos de propuestas de investigación. En esta fase, el alumnado, los niños y niñas, incluso los maestros también tenemos la oportunidad, presentamos propuestas de proyectos que pueden desarrollarse a lo largo
del trimestre o quizá un poquito más de tiempo, ¿no? En esta fase se pide que el alumnado, con colaboración de las familias, una manera que podéis colaborar, es presentar propuestas de proyectos a desarrollar durante el trimestre en el aula, siempre con un trabajo de argumentación, ¿no? De argumentar un poco para intentar persuadir o convencer al resto del grupo de que su proyecto es el mejor, sin duda. Entonces, ahí se presenta una propuesta, ¿no? Y por qué cree que ese niño o niña es interesante ese proyecto, qué cosas podríamos aprender a través de ese proyecto o qué cosas podríamos hacer en el aula que podrían ser interesantes para todos y todas. Una vez que se han realizado esas propuestas y se presentan en la asamblea, llega el momento de tomar decisiones, ¿no? Y cómo se toman esas decisiones en la asamblea. Y existen varias maneras de tomar decisiones en gran grupo, ¿no? En grupo. Quizá una sería la más injusta, es el sorteo, ¿no? Se puede sortear el sorteo el proyecto a desarrollar. Otra podría ser una votación, que no termina de ser una manera de tomar decisiones en la que la mayoría frente a la minoría tendrá ciertos privilegios o ciertas posibilidades. Y la decisión que más nos gusta a nosotros que se aborde en el aula es la decisión por consenso, ¿no? ¿Qué proyecto nos convence a la mayoría o qué posibilidades tiene ese proyecto por las propuestas que se han presentado? Y la posible vinculación con otras propuestas que existan dentro del grupo, ¿no? Esa decisión, evidentemente, lleva un tiempo, porque son asambleas de toma de decisiones en las que hay que presentar propuestas, presentar argumentos, deliberar si nos gusta o no nos gusta, o qué posibilidades tiene. Esto con niños de 6, 7 años, para que os deis cuenta, ¿no? Y yo creo que es una de las fases más bonitas del proyecto, ¿no? Porque es un poco en el que va a ser la brújula, ¿no? Un poco por donde vamos a ir caminando en el trimestre. Una vez tomada la decisión de qué proyecto vamos a abordar, empezamos a rebuscar, ¿no? Volvemos a intentar bucear en nuestro pensamiento, en nuestra memoria, para ver qué cosas sabemos sobre ese proyecto, ¿no? Los niños y las niñas no vienen sin conocimiento al cole, ¿no? Los niños han tenido experiencias, han tenido vivencias, tienen contacto con los medios de comunicación, tienen contacto con libros, con experiencias, y ellos pueden tener una primera impresión o primeros conocimientos sobre el tema del proyecto que vamos a abordar, ¿no? Y es un momento muy interesante, porque en ese momento se produce un diálogo de saberes en el aula, ¿no? De qué cosas sabemos sobre el tema de investigación. Y muchas veces esos conocimientos previos que tenemos sobre el asunto entran en contradicción, ¿no? Y tenemos que buscar, esa es la primera que tenemos que buscar un poco en dónde está la verdad, ¿no? Un poco, la verdad entre comillas de esas propuestas o de esos conocimientos previos que tenemos de proyecto. Eso ya se convierte en un qué necesitamos saber, ¿no? ¿Qué queremos saber? Que es la siguiente, en la fase de planificación de proyecto, ¿no? Para continuar avanzando, ¿no? En esa fase los peques expresan sus conocimientos, sean correctos o no. Ahí es lo que ellos saben y no consiste en demostrar que yo sé más sobre ese tema, porque lo que consiste es ver de dónde vamos a partir para ir avanzando a lo largo del proyecto. Junto a qué sabemos, qué cosas nos suenan en torno a este proyecto, tenemos la opción, a continuación vamos a ir planteándonos qué cosas queremos hacer o qué cosas queremos saber en torno a ese proyecto. Son dos cosas muy vinculadas, ¿no? El qué queremos hacer y el qué queremos saber, ¿no? Si queremos hacer determinadas cosas en el aula, seguramente vamos a necesitar saber cómo se hacen o por qué se hacían o qué se hacían, ¿no? Entonces, el hacer y el saber va a ir muy mezclado, ¿no? Para generar un conjunto de preguntas, un conjunto de cuestiones que nos van a facilitar la siguiente fase del proyecto de investigación, ¿no? Que va a ser la búsqueda de información o la búsqueda de recursos para obtener la información necesaria para hacer las cosas en el aula. Continuamos el proyecto con la fase
que nosotros llamamos de desarrollo, de búsqueda de información, ¿no? Y de construcción de las primeras cositas que queremos hacer, de las primeras producciones en torno al proyecto, ¿no? En esta fase es muy importante tener en cuenta que desde muy pequeñitos se están desarrollando habilidades fundamentales para el acceso al conocimiento científico. Entre estas habilidades están el manejo o la utilización de diversas fuentes de información. Y aquí creo que es importante que tengamos en cuenta que la información o el conocimiento que obtenemos de un proyecto siempre viene de una fuente de información. Esa fuente de información puede ser un texto, un libro en papel, un texto o libro digital, puede ser una página web, puede ser un vídeo de un documental o un audio, incluso un podcast que hemos escuchado en clase. Es decir, cuanto mayor diversidad exista entre las fuentes de información, mayor riqueza va a tener el, el conocimiento que vamos a construir en el aula con esa información. Porque vamos a ver que esa información puede venir por diferentes canales y que a través de esos diferentes canales hay alumnos y alumnas que van a aprovechar mejor el canal visual o el canal lector, va a utilizar el lector y dando respuesta a su manera de acceso al conocimiento o a la información, ¿no? Creo que en esta fase las familias podéis participar de una manera activa, pero yo creo que esa situación la hablaremos online o cómo podéis aportar esas informaciones, especialmente en situación de pandemia, ¿no? Que es lo que nos ha dificultado un poco el trabajo en este sentido. Junto a toda esta información y este conocimiento que va llegando a través de diversas fuentes que van utilizando los alumnos, el alumnado va registrando, va recogiendo esa información, ¿no? Y va seleccionando qué información es válida para nuestros objetivos de aprendizaje o nuestros objetivos de proyecto de investigación. Esa selección se va archivando y al final del proyecto pues, se quedará para la realización de un producto o para la presentación pública, etc. En esta fase de desarrollo, que está muy vinculada también a la construcción del texto científico, ¿no? Al diseño de un producto final que va en torno a la construcción de un libro o de un dossier, un pequeño informe de proyecto relacionado con el proyecto de investigación que estamos desarrollando. En primer ciclo, esos informes son de gran grupo, de la clase, ¿no? Con las aportaciones de todo el alumnado y todos los niños y las niñas de la clase. Y en segundo ciclo, como os contará Patri, pues ya veréis de qué manera se organiza eso en los equipos base de aprendizaje cooperativo. Llega un momento en que el proyecto llega a su fin, termina, y por lo tanto es el momento de recoger un poco qué hemos aprendido, ¿no? Y qué herramientas hemos desarrollado a lo largo del proyecto. Con el producto final, o el informe, o con el conjunto de fotografías o maquetas o cualquier elemento, producción que se haya realizado dentro del proyecto, es importante que haya una presentación pública, entre comillas, del proyecto, ¿no? Que se ha desarrollado en el aula, para que el alumno interiorice aún más el proceso que ha seguido durante el proyecto de investigación, ¿no? del proyecto, y un poco para que recoja la utilidad de su proyecto de investigación. Ya está el producto final, ya os lo he dicho, puede ser cualquier cosa, puede ser una exposición de fotos, puede ser una maqueta que han realizado, una presentación pública utilizando una presentación multimedia. Esto ya más pensando en el segundo ciclo. En el primer ciclo generalmente es un dossier en el que se recogen las aportaciones de los niños y de las niñas a lo largo del proyecto y algún producto relacionado con fotografías o vídeos en torno al proyecto de investigación. ¿Qué cosas aprendemos a lo largo de un proyecto de investigación? Pues aprendemos mucho. Aunque no lo parezca, aprendemos bastante. Sobre todo en mi caso me ha tocado aprender mucho de la prehistoria. Pero independientemente del tema del proyecto, ya sea pueda ser de ciencias naturales, de ciencias sociales o de literatura o de cualquier otra temática,
lo más importante del proyecto es el conjunto de destrezas y habilidades que desarrolla el alumnado durante el desarrollo del proceso. Hace bien poco en el aula decía que había una pregunta muy importante que hacían los niños cuando son pequeños, y es el por qué. Y esa pregunta, es el de cuestionarse constantemente la realidad de lo que está pasando, es lo que tenemos que fomentar, ¿no?, en los niños y niñas. Porque va a ser el germen de un espíritu crítico y de cuestionarse la realidad y de la vida, ¿no?, un poco, ¿no? Y lo que nos va a ir permitiendo profundizar en cada vez aprendizajes más amplios y más ricos, ¿no? Yo creo que a través de los proyectos aparecen esas habilidades y destrezas muy relacionadas con el método científico, eh, la utilización de diferentes fuentes de información, de de seleccionar información valiosa, de sintetizarla, de construir a partir de esa información sus propias producciones con el conocimiento, su propio conocimiento y la aportación de todos, ¿no? Creo que a través de los proyectos podemos ver las aportaciones que puede hacer cualquier persona en torno a un tema, en torno a una investigación, que a través de la colaboración y la participación de todos y de todas podemos aprender juntos y juntas. Yo creo que todas esas cosas se aprenden a través de un proyecto. Pero no solo ese tipo de habilidades y destrezas se aprenden a través de un proyecto. Muchas veces a nivel conceptual abordamos contenidos que superan con creces los contenidos curriculares de la etapa de educación primaria. Entonces, más que una cuestión de cantidad, ¿no?, de aprendizaje, sino de calidad de los aprendizajes que se desarrollan a través de los proyectos de investigación en el Carlos Cano. Y llega el tema que siempre genera dificultad, ¿no?, la evaluación de un proyecto. Pues en la evaluación de un proyecto se tienen en cuenta una serie de... Los maestros y las maestras tenemos una serie de estándares, ¿no?, de evaluación que van cumpliendo los alumnos a lo largo de su proceso de desarrollo del proyecto. Tan importante es aquel alumno como que se plantea cuestiones, que muestra aquello que sabe al principio de inicio de curso, que plantea actividades o propuestas de acción dentro del aula, eh, que aporta información y materiales. Materiales, cuando me refiero a materiales, me refiero a textos, información, vídeos, audios, en torno al tema de investigación, que participa dentro de la zona vinculada al proyecto, ¿no?, de investigación o laboratorio, como se llama en cada aula, en las propuestas de aula relacionadas con el proyecto, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que tenemos en cuenta los maestros y las maestras a la hora de evaluar los proyectos, independientemente de las cuestiones conceptuales del tema de proyecto, que por supuesto también se tienen en cuenta. Pero en la evaluación no solo es válida la palabra o la opinión de los docentes, sino que los alumnos y alumnas también tienen mucho que decir sobre su proceso de aprendizaje. Porque si realmente queremos que los alumnos se conviertan en protagonistas de su proceso de aprendizaje, ellos tienen que ser conscientes de cómo ha sido su proceso de aprendizaje. Y la manera de hacerles conscientes de cómo ha sido su proceso de aprendizaje es hacerles partícipes de la evaluación, a través de la autoevaluación y de la heteroevaluación, ¿no?, de evaluar qué he hecho yo durante el proyecto, qué aportaciones he realizado, qué he aprendido durante el proyecto, y también que valorar el trabajo de los compañeros y de las compañeras para que los procesos de aprendizaje cada vez sean mejores y más profundos. Y por mi parte, familias, creo que he terminado. No sé si me he excedido en el tiempo, no sé si ha quedado claro cómo se trabaja por proyectos en el primer ciclo de primaria en el Carlos Cano, pero espero que cualquier duda que tengáis o sugerencias incluso que podáis aportar, eh, las veamos en la sesión online que va a organizar el AMPA. Ha sido un placer, una vez más. Muchas gracias. Nos vemos.
Hola familias, soy Patri, soy maestra del Carlos Cano, actualmente estoy en sexto de primaria, soy tutora y bueno, vengo a contaros brevemente, o voy a intentar que sea brevemente, cómo funcionan los proyectos de investigación en cuarto, quinto y sexto de primaria en nuestro cole. Para empezar, creo que es importante que sepáis que en cuarto, quinto y sexto organizamos las clases en equipos porque intentamos trabajar con aprendizaje cooperativo, que sería muy largo de contar, pero que es una estructura imprescindible para entender cómo funcionan los proyectos, ¿vale? Entonces, a partir de esta etapa, los proyectos, en lugar de ser a nivel de clase o de grupo clase, como supongo que habéis visto en infantil o en primer ciclo, los proyectos ya serán a nivel grupo, equipo, dentro de cada aula, de tal forma que cada vez que se hace un proyecto hay tantos proyectos como equipos tengamos en la aula. Una vez que están estos equipos configurados, en ciencias sociales y en ciencias de la naturaleza damos diferentes contenidos a lo largo del trimestre, y una vez que estos contenidos se han terminado de dar, cada equipo decide dentro de ese contexto de trabajo. Por ejemplo, si estamos trabajando en el sistema solar, pues dentro de ese contexto del sistema solar pueden elegir un proyecto, el que más les interese. Puede ser algo tan específico como queremos hacer un proyecto sobre el planeta Júpiter, o puede ser un proyecto como queremos hacer un proyecto sobre si hay vida extraterrestre o qué pistas tenemos a día de hoy de que haya vida extraterrestre. El caso es que lo que más nos interesa de estos proyectos no es los contenidos que se vayan a trabajar en sí, sino todas las actitudes, todas las capacidades, todas las herramientas que se van a fomentar a lo largo de este proceso. Este proceso se elabora en diferentes fases. Tenemos una fase de motivación y de elección de proyecto. La fase de motivación también es un poco diferente a infantil y primaria, puesto que la motivación es de cada uno de los equipos y es un poco más difícil hacer actividades comunes para esta motivación, pero sí es importante que entre toda la clase se haga una lluvia de ideas de qué proyectos podemos trabajar en base a los contextos que hemos estado trabajando tanto en ciencias sociales como en ciencias de la naturaleza. Se hace una lluvia de ideas en la cual los profes y las profes intentamos echar una mano para que los proyectos sean lo suficientemente interesantes como para que les enganchen, pero que no sean demasiado difíciles. Bueno, hacemos ahí con ellos y ellas una pequeña criba y sale un listado grande de propuestas de proyectos a realizar. Y una vez que están hechas estas propuestas, esta lluvia de ideas, cada equipo decide cuál es la que van a llevar a cabo. Una vez que cada equipo ha decidido qué proyecto va a llevar a cabo, pasamos a la fase de qué sabemos, ¿no? Dentro del equipo se hace también una lluvia de ideas en la cual cada persona del equipo va diciendo qué cosas sabe ya sobre ese tema. Y una vez que tienen ese listado de cosas que saben sobre ese tema, pasan al qué queremos saber. Ahí también hacen una batería grande de preguntas, pero sí que intentamos ahí, esa fase también es muy importante que haya un apoyo por parte del profe o de la profe, porque sí que intentamos que no haya una gran cantidad de preguntas. Intentamos que haya 4 o 5 preguntas a lo sumo, porque lo que nos interesa es que se puedan centrar bien, porque al final cuando tienen muchísimas preguntas, cogen la primera información que encuentran y entonces hay un montón de procesos que nos saltamos. Así que nos parece muy interesante que se acoten esas preguntas y que haya, 4 o 5 preguntas, ¿no? Para que sea fácilmente abordable para ellos y ellas. Una vez que sabemos, que hemos anotado el que sabemos y el qué queremos saber sobre ese proyecto, vemos qué queremos hacer. En esta etapa, el qué queremos hacer no es exactamente tampoco igual que las otras etapas, ¿no? Que es, que vamos a elaborar en relación a este proyecto. En este caso es que vamos a elaborar para exponer, para luego compartir con mis compañeros y compañeras o con las familias que vengan cuando las familias pueden venir, cómo vamos a compartir este proyecto con el mundo, cómo lo vamos a exponer. En este apartado pueden decidir hacer un PowerPoint, o pueden decidir hacer un Geniali, o pueden hacer un documental, o una obra de teatro, un mural, una maqueta. Se les dan bastantes ideas, pero luego se les deja elegir cuál es el formato que ellos y ellas prefieren a la hora de exponer este proyecto. Y esa será la fase de qué queremos hacer, ¿no? Qué queremos elaborar para mostrarle al mundo todo lo que hemos aprendido. Luego tenemos la fase de investigación y desarrollo. Una vez que ya hemos seleccionado toda la información, que ya sabemos qué es lo que queremos llevar a cabo, empezamos a investigar.
a la hora de investigar también es muy importante que les enseñemos a contrastar la información. Es un proceso súper importante en segundo ciclo. No vale con lo primero que te encuentras, no vale la primera información, no vale lo primero que te encuentras en Wikipedia o el primer blog que te habla sobre eso. Tienes que, la misma pregunta, buscarla en diferentes sitios. Una vez que la has buscado, tienes que leer toda esa información, tienes que seleccionarla y tienes que elaborar un informe escrito en el cual se recogen todas estas preguntas, o todas estas respuestas, mejor dicho. Lo que hacemos es eso, vamos trabajando con ellos y con ellas, vamos investigando en libros, vamos en internet, en enciclopedias digitales. Tenemos bastantes recursos para investigar, y lo que hacemos es eso, ayudarles a seleccionar la información y luego redactar un informe final con todo lo que han aprendido, con todas las respuestas a todas las preguntas que se habían hecho al inicio del proyecto. Con toda esta información elaboran un dossier escrito, que en algunos cursos es aún a mano, e intentamos que en los cursos más altos sea a ordenador. La idea es que elaboren un informe escrito con toda la información que han encontrado, con todo lo que han investigado a lo largo del proyecto. Y además hay una fase muy importante, que es la de contrastar lo que sabían antes de iniciar el proyecto y lo que saben ahora del proyecto, ¿no? Vuelven a repasar ese que sabían, y hay muchas veces que confirman lo que ya sabían y muchas veces que desmienten, y se dan cuenta de que había cosas que ellos tenían y ellas entendían de una manera y que luego en realidad no eran así, ¿no? Entonces, bueno, también se aprende de esos errores y también le damos valor a aprender de nuestros propios errores. Y luego finalmente es cuando se hace esa fase de qué queremos hacer y se elabora ese PowerPoint, se elabora esa maqueta, o cada equipo lo que decida, y se prepara también una presentación oral, ¿vale? Se elabora un guión de presentación oral en el cual también participa todo el equipo, y finalmente se hace una presentación oral de cada uno de los proyectos, que normalmente en segundo ciclo es pública. Invitamos a venir a las familias, a los amiguitos y amiguitas que puedan venir, vecinos, vecinas, cualquier persona está invitada a esa exposición pública en los cursos más altos. Solemos empezar poco a poco, a lo mejor en cuarto de primaria exponen a su clase y a otras clases, en quinto ya pues empiezan a exponer delante de las familias de su clase, y al final pues se hace una exposición prácticamente pública. ¿Qué se aprende con los proyectos? Pues se aprende, hay una parte del currículum en la LOMCE, ¿no? Aunque ahora ya estamos en vías de tener una nueva ley educativa. Hay una parte que está en el currículum de todas las leyes educativas que hemos tenido hasta ahora. En la actual se llama los contenidos comunes a la etapa, está en la parte de ciencias y no tiene nada que ver con los seres vivos o con el sistema solar o con ningún contenido conceptual. Es una parte que se trata de la elaboración de informes, de la búsqueda de información, la selección, la presentación oral. Todos estos procesos de los que he estado hablando durante todo este tiempo también están en la ley educativa, también son contenidos a trabajar, son contenidos procedimentales, son procedimientos que tienen que aprender, y ese es el objetivo, ¿no? Por eso decidimos trabajar por proyectos, porque nos parece muy interesante fomentar toda esa parte que además también está en la ley, que también hay que trabajarla, y que sobre todo nos parece muy importante de cara al futuro, darles esas herramientas de saber investigar, saber elaborar un informe, saber hacer una exposición oral, saber seleccionar la información, saber contrastar la información que reciben, el trabajo en equipo, la interdependencia dentro del equipo, los roles que cada uno se asigna dentro del equipo. Y la forma de evaluar estos proyectos es casi siempre a través de rúbricas. Tenemos rúbricas de evaluación para cada una de las fases de ese proyecto. Y básicamente tanto los maestros y maestras como los niños y niñas somos conocedores y conocedoras de esas rúbricas, y evaluamos en base a la participación que cada niño o niña ha tenido dentro de ese proyecto. Es decir, aunque el proyecto sea en equipo, no significa que la evaluación final sea la del producto final de ese proyecto, sino que es cómo cada niño, cada niña, cada persona que pertenece al equipo ha contribuido a elaborar ese proyecto. Por eso es muy importante que los maestros y las maestras acompañemos en ese proceso, para poder también observar todas esas actitudes y toda esa participación. Y luego también es importante que los niños y niñas sepan
evaluar cómo cada uno ha intervenido en ese proceso. Y bueno, creo que me he alargado mucho más de lo que me habían pedido, pero es que es imposible resumirlo más. Espero que os haya servido de ayuda. Cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda que tengáis, sabéis que nos podéis encontrar, que ahora es un poco más frío todo, pero que seguimos ahí detrás de las pantallas, y que cualquier cosa que necesitéis, que de verdad contéis con nosotros y con nosotras. Un abrazo.